Carlos del Río es licenciado en Matemáticas en la especialidad de Astronomía por la Universidad Complutense de Madrid. Empezó a trabajar en Internet en 1992 en la empresa Ford Motors, donde desarrolló una intranet para ayudar en la toma de decisiones en un entorno de producción industrial controlada por computadoras. Recibió varios premios desarrollando proyectos dentro del campo de la provisión de datos automáticos masivos a través de Internet. Profesionalmente trabaja ahora como director técnico de una empresa de asesoramiento financiero, tanto en la consecución de datos y su procesamiento automático, como en la elaboración de sitios web para la comunicación de datos financieros. Dentro de la actividad de voluntariado aporta su experiencia al área de Internet de la Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis. En su ponencia nos hablará de humanos e inteligencia artificial. Nos plantea la pregunta de si es posible la convivencia. Bueno, un tema que sin duda preocupa mucho a nuestra sociedad actual con todo el desarrollo que está habiendo y de la que seguro que extraeremos conclusiones muy útiles. Sin más, os dejo con Juan Carlos del Río y su charla. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a Mercedes Moreno y a Juan Madrada, sobre todo, por convocar este maravilloso foro, en el que han participado también otros muchos voluntarios, a los cuales agradezco. Y también tengo que agradecer, y no lo tenía previsto, pero tengo que agradecer a los tres que me han precedido, los tres profesores que han sido tan educativos, de los que he aprendido tanto. Reconozco que he aprendido mucho de los tres. Y bueno, pues cuando me planteó Mercedes hace el año pasado, me dijo, mira, vamos a hacer un congreso de ciencia y vamos a hablar del mundo futuro. Me dijo te queremos invitar y elige un tema. Y bueno, pues le dije, estaba escribiendo, o tratando de escribir, no he conseguido un libro sobre la inteligencia artificial y la ética. Y entonces le dije, bueno, no te preocupes, yo creo que hablaré de inteligencia artificial. Eso el año pasado. Claro, ese mundo futuro es ahora actual, porque ese mundo futuro, esa inteligencia artificial está hoy en día prácticamente en todas las noticias y todo el mundo estamos hablando de ello. Como decía en mi introducción, en el vídeo pequeñito que grabé, vale, sí, estamos hablando todos de ello, pero en este mundo, en este primer mundo, porque hay otros miles de millones de personas que están todavía muy preocupadas por su sustento, por su subsistencia. Pero bueno, nosotros estamos aquí entretenidos con la inteligencia artificial y sobre todo con este último boom trending topic, como queramos llamarlo, del ChatGPT. Voy a decir en español ChatGPT. Bueno, yo lo que voy a hacer, por exponer claramente los puntos de los cuales voy a tratar, voy a tratar de definir un poco qué es la inteligencia, hablaré un poco de la historia de la inteligencia artificial, hablaré de los distintos tipos de inteligencia artificial, luego empezaré a hablar de las implicaciones, de las implicaciones éticas, de la relación con los sentimientos, con algunas cualidades humanas como los sentimientos, la memoria, la conciencia. Por fin hablaré del impacto de la inteligencia artificial en nuestra sociedad y en nosotros mismos y hablaré de esa convivencia que ha dado el título a esta charla y bueno, si la inteligencia artificial es una amenaza o si es una oportunidad, y terminaré pues con algunas conclusiones finales. Ese es el esquema de la charla. No he querido hacer un PowerPoint, luego explicaré por qué. Bueno, el término, la palabra inteligencia en castellano proviene del latín de la unión de dos términos que son intelligere, es decir, seleccionar de entre, hacer una selección entre varias opciones.
y tomar aquella que es más adecuada. En la antigua India se representaban, tenían un símbolo que era el ave Hamsa, que era que simbolizaba esa inteligencia, esa iluminación, y lo simbolizaban con la figura de que era capaz de separar la leche, el agua de la leche. Entonces era como una inteligencia superior. En el Renacimiento se hablaba se consideraba a Dios como el arquitecto del mundo o como el supremo ser inteligente, con lo cual ya estamos un poco introduciendo de esa importancia de la inteligencia en nuestra historia. La inteligencia no es algo único, no es solamente algo racional, es algo mucho más complejo, por utilizar una palabra de la cual acabamos de incluye muchas capacidades, incluye muchas capacidades, capacidades matemáticas, lingüísticas, pero también incluye capacidades emocionales o capacidades como la empatía, ¿no? Ya nadie piensa en la inteligencia como aquello que medían esos test de inteligencia que recordáis que no sé si son del siglo XIX o del siglo XX, que hacían un coeficiente de inteligencia basado en una serie de test, ¿no? La inteligencia entonces es la capacidad de razonar o de resolver problemas, de adaptarse a nuevas situaciones. Y así nace la inteligencia artificial, que es el intento de imitar a la inteligencia humana, de hacer una máquina que se comporte de manera inteligente. Y así poder permitir que las máquinas puedan funcionar de manera autónoma, sin que haya una persona que las esté dirigiendo, ¿no? Pero podríamos preguntarnos si las máquinas tienen realmente inteligencia o están imitando la inteligencia. Porque la inteligencia artificial utiliza ese conocimiento objetivo, racional. De hecho, pues os aconsejo, ya que hemos estado hablando de ChatGPT, que le preguntéis a ChatGPT sobre qué es la inteligencia o qué es la inteligencia artificial, y os dirá, bueno, esto yo no soy subjetivo, me baso en datos, todo muy racional, todo muy material, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, sin tener en cuenta emociones o intuiciones, etc. Pero la inteligencia no es algo exclusivo de los seres humanos. De alguna manera, también los animales tienen algo de inteligencia, ¿no? Yo mencionaba el ejemplo, o quiero mencionar el ejemplo bueno, quizás los seres más inteligentes son los mamíferos, incluso las aves. Cuando una manada iba a decir de leones, realmente de leonas, van de caza y van a cazar a algún herbívoro, pues no se comportan, o sea, no van a cualquier individuo de la manada, no van a por ninguno en concreto, sino que saben cuál es su principal objetivo, que es o el más débil, o el más joven, o el más anciano. Entonces, de alguna manera, los animales también tienen esa especie de comportamiento inteligente. Pero podríamos decir, ¿es esto realmente inteligente o es un instinto? ¿Son conscientes de ello o están actuando de manera inteligente? Bueno, podría decir, a mí me da igual, sean conscientes o no, están teniendo un comportamiento inteligente. ¿Por qué hago esta salvedad o por qué hago esta introducción? Porque eso mismo es lo que nos preguntamos con las máquinas. Las máquinas con inteligencia artificial vemos que aparentemente son inteligentes. Y no sabemos si es que son inteligentes porque lo imitan, no sabemos si son realmente conocedoras o conscientes de ello, o
lo que diríamos es lo mismo que en el caso de los animales, simplemente se comportan o tienen una acción inteligente. Pero no son conscientes, ¿no? ¿Y qué es esto de la conciencia? La conciencia, pues la podríamos definir, perdonadme, de vez en cuando iré leyendo algunas palabritas que tengo subrayadas, es el conjunto de actividades psíquicas vivenciadas como algo presente, ¿no? Es saber quiénes somos y ser dueños de nosotros mismos. Esto no es reciente, esto, como os podéis imaginar, estoy retrotrayéndome al templo de Apolo en Delfos, donde en el frontispicio decía precisamente estas palabras: conócete a ti mismo y conocerás el mundo, etc., ¿no? Pero ese autoconocimiento es una característica esencial de ser consciente. ¿Y las máquinas son conscientes? Pues no podríamos decirlo, eso lo hablaremos más tarde. Yo no sé si ya llevo 10 minutos y quería hablar de tantas cosas. Quería hablar, por ejemplo, del experimento de la habitación china, pero eso, si no, ya lo hablaremos. Si hay preguntas. Porque quería hablar de una pequeñísima introducción a esto de la inteligencia, y es que siempre el ser humano, desde el principio de los tiempos, hemos querido imitar, hemos querido crear seres autómatas o seres máquinas que pudieran funcionar por sí solas. Esto, como digo, va desde el principio de los tiempos. Por ir empezando por Grecia, pues tenemos al famoso dios que lo construía todo, que lo hacía todo, Hefestos o Hefaistos, no sé cómo se dirá en griego, que entre una de las muchísimas cosas que hizo, pues construyó al gigante Talos en bronce para proteger a Creta, ¿no? Y bueno, pues es casi el primer documento que tenemos de esa construcción de un ser al que le hemos dado vida. Lamentablemente luego, bueno, o afortunadamente luego vino Medea y le quitó la vena, la única vena que tenía, y al final murió la hechicera Medea. Pero tenemos también el ejemplo de Pigmalión, que construyó esa estatua de mármol de Galatea y Atenea le dio vida. Tenemos posteriormente, en la Edad Media, también había afición por crear esos seres con vida propia. A los templarios se les acusaba de tener una especie de autómata llamado Baphomet, al cual decía que adoraban, o seguramente todo esto sería mentira, pero está un poco en esa tradición de construir seres inteligentes, autónomos. Posteriormente, en el Renacimiento, tengo aquí anotado una frase de Paracelso, que construyó también un homúnculo, un pequeño ser humano, y que decía Paracelso: seremos dioses, duplicaremos el milagro más grande, la creación del hombre. Claro, todo esto, como veis, está un poco esa obsesión del ser humano de convertirse en Dios, en convertirse en creador. Al igual que en el Génesis, pues se dice que Dios o los dioses crearon al hombre y a la mujer, pues también nosotros tenemos ese instinto. En la tradición judía tenemos el mito del golem, que es un ser de barro que le pueden insuflar vida y que puede actuar también de manera autónoma. Este golem lo conocemos sobre todo con un relato, creo que del siglo XIX, creo que en Praga, en el que habla de un golem creado en el siglo XVI, y al final todo sale mal, porque el hombre tiene ese afán de querer ser creador, y es un poco, me quito también de la soberbia del ser humano. Hay
Posteriormente pues podría hablar para aquellos que os gusta la literatura o el cine, pues del monstruo de Frankenstein, que también salió de la novela de Mary Shelley, también salió mal, y salió mal porque mostraba un poco la irresponsabilidad de la ciencia, o incluso el muñeco este de madera, Pinocho, que Geppetto le da vida y bueno, pues a través de él intenta enseñar la honestidad a los niños, ¿no? Bueno, en el siglo XX ya empezamos a utilizar la palabra robot, que es una palabra que proviene del húngaro y significa esclavo o significa siervo. Y entonces se llamaban robots a aquellos máquinas que funcionaban, que nosotros le habíamos dado vida y funcionaban solas, eran como siervos, como esclavos. Pero encontré una cita de Aristóteles que nos dice, curiosamente en la política, que nos dice que él defiende la fabricación de autómatas que ya había habido en la antigua Grecia. No he hablado de Dédalo, hay muchos más ejemplos de autómatas. Pero Aristóteles dice, oye, pues eso puede estar bien esto de crear robots, como diríamos ahora, porque pueden realizar todas las tareas mecánicas y así no necesitaríamos mano de obra, no necesitaríamos tener esclavos. Bueno, lo cual él lo propone como una idea interesante. Dice que nosotros vivimos gracias a los esclavos, pero si tuviéramos máquinas no necesitaríamos esclavos. Es una idea interesante. Bueno, en Francia construyeron muchos autómatas, pero realmente eran máquinas que funcionaban como el mecanismo de los relojes, no tenían realmente inteligencia. Hasta el siglo XX, en el que ya empieza a desarrollarse con la informática el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, un poquito antes de la informática, a aquellos amantes del cine, por ejemplo, hay una de las primeras películas en las que aparece este tema de la inteligencia artificial, nada menos que en 1927, es la película Metrópolis, en la que un científico da vida a un ser creado con circuitos electrónicos y hecho con forma de mujer. Como hemos visto hasta ahora, todo acaba mal, todo este intento de hacer inteligencia artificial acaba mal. Posteriormente, y porque ya llevo mucho tiempo, no voy a hablar de John Newman, de John McCarthy, de Alan Turing, del primer programa supuestamente de inteligencia artificial. Mira, es curioso, de esto sí que voy a hablar, porque el primer programa de inteligencia artificial se llama Eliza, no vais a decir My Fair Lady. Es la protagonista de My Fair Lady. ¿Y qué es My Fair Lady? Es Pigmalión. O sea, como ven, está todo relacionado. La inteligencia artificial empieza a desarrollarse y a aportar ideas o conceptos como la visión artificial, el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, las redes neuronales. Llegamos a 1997, en el que el campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov, pierde unas partidas con el famoso Deep Blue que hizo IBM, y perdió, mostrando que una máquina podía superar al ser humano en tareas realmente muy difíciles. Bueno, este sistema que ganó a Kasparov realmente estaba hecho era como una especie de sistema experto. Es uno de los conceptos de inteligencia artificial. Es decir, un sistema en el que le han enseñado muchísimas reglas y cómo comportarse ante cada una de las posibilidades. El sistema experto, sencillo. Para problemas sencillos es alcanzable. ¿Qué ocurre? Que hay otro juego mucho más complicado y que costó muchos más años desarrollar, que yo recuerdo cuando empecé a hablar de inteligencia artificial, la primera charla que di fue en el 2001,
todavía yo estaba convencido de que nunca iban a conseguir el ser humano hacer una máquina que pudiera ganarnos al juego del Go. El Go es un juego japonés de origen chino y bueno, pues, sin embargo en el 2016, 20 años más tarde que ganaran el ajedrez, pues ya DeepMind, una empresa de Google, desarrolló un sistema de inteligencia artificial que ganaba ya al juego del Go, que es algo muchísimo más complejo. Y así, pues la inteligencia artificial hoy en día se utiliza casi en nuestra vida diaria, cuando estamos haciendo una búsqueda en Google, cuando estamos haciendo una compra en Amazon, cuando estamos viendo una película en Netflix. Esto está en el día a día. Hasta que en noviembre del año pasado apareció este ChatGPT. Esta inteligencia artificial, este GPT significa Generated Pre-Trained Transformer, es decir, un transformador. Lo que hace es transformar el lenguaje con un preentrenamiento y va generando nuevos textos, va generando nuevos lenguajes. Y lo que hace es aprender patrones y estructuras y poder mantener una conversación en lenguaje natural. Esto es lo que realmente nos ha sorprendido, porque hasta ahora todo esto de la inteligencia artificial pensábamos que era pues, algo que estaba por ahí, pero no lo habíamos podido experimentar porque no habíamos podido comunicarnos con alguien que está dialogando con nosotros. Esto del... No, luego lo comentaré. Vamos a hablar de los tres tipos de inteligencia artificial. Estaría, en primer lugar, la que tenemos ahora más implementada, que le llaman inteligencia artificial débil, que es capaz de estar muy desarrollada en una tarea muy concreta. Me dice, bueno, voy a hacer un programa que juegue al ajedrez y en esa tarea concreta es campeón del mundo, ya no nos extraña a nadie. Pero a esa máquina no le puedo decir que me resuelva ecuaciones de segundo grado o que hable conmigo, porque no está programada para ello. Es una inteligencia artificial débil. Esta inteligencia artificial que tenemos ahora, pues tiene sesgos o a veces se equivoca, no nos causa miedo. Decimos, bueno, estamos acostumbrados a vivir con ella. Y tampoco nos sorprende, pero bueno, a veces sí nos enfada un poquito porque toma malas decisiones. A continuación tenemos la inteligencia artificial general, que es lo que estaba un poco en la discusión con lo del ChatGPT, si realmente es una inteligencia general o no. Inteligencia artificial general es que es capaz de hacer no solamente una tarea, sino muchas otras. Es un poco, como estamos en un ambiente filosófico, sería como la característica de un maestro. Un maestro, alguien, no sé, imaginaros, no solamente un maestro que enseña, sino también un maestro artesano, que es maestro en su arte, en construir vasijas de barro, por ejemplo, pero esa capacidad, esa maestría, le redunda en todos los aspectos de su vida. Eso es realmente una cualidad muy humana. Bueno, la inteligencia artificial ha llegado a esta inteligencia general, pues yo creo que hay consenso de que todavía no estamos en ello. Todavía no. Incluso hay gente que dice que no va a ser posible. Pero bueno. Y después, a continuación, después de esta inteligencia artificial general, estaría la superinteligencia. Esto ya es que sería muchísimo más potente en muchísimas más áreas, con más velocidad y sabría todo de todo. Esto es lo que, si algunos sois aficionados a este tema de la inteligencia artificial, habéis leído, habéis oído hablar de la singularidad tecnológica. Es el momento en el cual las máquinas toman el control, porque ya son mucho más inteligentes que los seres humanos. Entonces, pues ya nosotros no somos necesarios.
Las máquinas serían las que harían todo porque lo hacen todo mejor que nosotros. Y bueno, pues hay gente optimista que piensa que vamos a llegar a esta singularidad tecnológica y que puede redundar en efectos positivos para la humanidad, como la eliminación de enfermedades, como, bueno, pues todo. La charla de Tomás es que me ha inspirado enormemente porque todos estos problemas, esta complejidad y esta dificultad que hemos visto del mundo que se nos plantea, bueno, y si la inteligencia artificial pudiera resolverlo. Bueno, pues ahí queda. Sin embargo, hay otros muchos que piensan que es algo muy peligroso, que no sabemos lo que estamos haciendo y que puede ser una amenaza para la humanidad. Que también, lo hablaré luego, que también me ha inspirado Tomaso, pues quizás es lo que hace falta. Bueno, en fin, luego lo mencionaré. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Cómo se basa? Que realmente, cuando hablé de la máquina del Deep Blue, no le decía, es un sistema abstracto, le hemos enseñado todo, todas las reglas del ajedrez, todas las aperturas, todo cómo se come, todos los finales de piezas. Bueno, ahora sí no funciona, y eso se demostró con el juego de Go, que es muchísimo más complicado. Entonces, ahora las máquinas de inteligencia artificial no aprenden todo, sino que aprenden a aprender. Es decir, son capaces de aprender, y no solamente viendo a los demás, sino consigo mismo. Esto ya es alucinante, ¿no? Otra de las características de la inteligencia artificial, como he mencionado antes con el ChatGPT, es el procesamiento del lenguaje. Y ahí sí que me quería parar un momento, porque esto del lenguaje en muchas tradiciones se ha considerado como una característica exclusivamente humana. O sea, no hay ningún otro ser de la naturaleza que tenga lenguaje. Bueno, sí que hay algunos animales que se comunican, pues, las abejas con los vuelos, los delfines con esos sonidos, pero el lenguaje como el que nosotros utilizamos no lo tiene ningún ser de la naturaleza. Y claro, esto a mí me retrotrae a esa idea, bueno, en la misma Biblia habla de que el principio era el logos, la palabra, el lenguaje, ¿no? Y este fue el que dio la vida al hombre. Y de hecho, antes mencioné de pasada a Alan Turing, uno de los matemáticos más importantes del siglo pasado. Pues él propuso una prueba para demostrar o para ver si una máquina era inteligente. Era simplemente un juego de palabras en el que iba haciendo, de preguntas, iba haciendo preguntas a un interlocutor, y no sabíamos teníamos que determinar si era una máquina o era un hombre. Si podíamos decir que era un hombre, o sea, si esta máquina imitaba también al hombre, podríamos decir que realmente era inteligente. Entonces, este lenguaje siempre ha sido considerado como una característica esencial humana. ¿Y el hombre puede ser considerado una máquina, una computadora? Bueno, hay algunas teorías que dicen que sí, que el hombre pues tiene una computación cognitiva, que nuestra mente procesa la información con algoritmos, y que al fin y al cabo somos como unas máquinas, pero nuestro cerebro no procesa la información igual que una computadora, porque la computadora se comporta de una manera lineal y lógica, y nuestro cerebro no es lineal y funciona en paralelo, y además nuestro cerebro pues tiene un componente sensorial, tiene un componente emocional. Acordado de la famosa inteligencia emocional de Goleman, que hace años estuvo así de moda, y además tiene un comportamiento social, y eso actualmente no lo consiguen las computadoras. Además, los seres humanos tienen experiencias subjetivas, la alegría, la tristeza, y esto tampoco puede ser replicado en una computadora. Hacer la prueba, preguntarle a ChatGPT que si está triste o qué opina de la alegría, y va a decir, mira, yo de esto no sé, pregúntale a un hombre, te va a decir.
Y bueno, tenía aquí anotado otra frase de otro científico famoso del siglo pasado, hablando de que los seres humanos somos, dice, él decía, nunca vamos a ser como una computadora porque somos conscientes de que somos conscientes. O sea, esa metaconsciencia que nunca van a tener las máquinas. Y hay un último punto que quería comentar. Esto yo recuerdo haberlo dicho en esa conferencia que di en el año 2001 sobre inteligencia artificial, en la que decía que hay tareas que a nosotros nos parecen tremendamente sencillas y para una máquina no lo son, y al revés. Por ejemplo, este hecho de levantar un vaso es algo enormemente complicado. Y bueno, ya os he dicho que las máquinas de inteligencia artificial tratan de aprender como aprende el hombre. Entonces, yo podría tener una máquina que me está observando y voy a aprender a ver cómo se coge el vaso. Entonces, pues, tendría que ver, bueno, primero hay que mirar al objeto. Primero hay que mirarlo y hay que alargar la mano. ¿Por qué alarga a la izquierda y no a la derecha? Y bueno, y ahora, ¿cómo mueve los dedos? Y qué presión hace, y ahora por qué lo levanta, y por qué no lo lleva así, lo inclina. Es algo tremendamente complejo en el que intervienen montones de factores, de músculos, de elementos visuales, es muy complejo. Y eso es muy difícil, ahora mismo los robots todavía no han conseguido esa facilidad. Y al revés, nosotros le podemos enseñar a una máquina a sumar, dividir, es un algoritmo sencillo, y le decimos divide estas dos cifras, lo hace en centésimas de segundo. Pero ahora divide números de 10 cifras y lo mismo, centésimas de segundo. Y a nosotros nos costaría dividir entre 10 cifras un número de 10 complejo. Para que veáis un poco la diferencia entre la inteligencia humana y de la máquina. Y además he mencionado ya varias veces los sentimientos. Y bueno, pues los sentimientos, como decían esta mañana, pues sí, los animales tienen sentimientos y nosotros ya hemos aprendido que debemos ser respetuosos con ellos. Bueno, hace el año pasado pues por fin se ha creado una ley para proteger a los animales, ¿no? Hemos tenido que crear una ley para ello, pero ya nadie pone en duda de que los animales, sobre todo los más cercanos, tienen sentimientos. De los vegetales también hablaste y dijiste, no, tienen sistema nervioso central. Pero bueno, ¿quién de vosotros no tiene plantas en su casa y las mira o les dice algo bello? Bueno, yo tengo en casa a alguien que se lo dice. Y esa intervención o interacción con las plantas, porque ellas también nos aportan salud, nos aportan belleza, nos aportan, bueno, ¿qué voy a decir? El planeta nuestro vive gracias a la actividad de las plantas. O sea, nosotros también tenemos una relación sentimental o sensorial con las plantas. Pero ahora vamos a hablar de los minerales o de los objetos. Esto ya, claro, ya entramos en algo más complicado. O no tanto, porque en algunas culturas, por ejemplo en Japón, los parques naturales, tú no puedes desplazar una piedra, coger una piedra o romperla, porque estás interviniendo en la evolución natural de la naturaleza, ¿no? En la evolución natural. Entonces tienes que respetar estos objetos. Además, la religión típica japonesa, el sintoísmo, pues habla de que todos los objetos, todas las cosas, todos los objetos tienen como una especie de espíritu, como un kami, algo que los anima, algo que les da un poco de personalidad y de vida. Y entonces podríamos decir que, bueno, también en nuestra cultura podemos hablar de que hay montañas que se consideran sagradas, o hay objetos o imágenes, esculturas, las cuales hay religiosas, que hay mucha devoción y de alguna manera pues hay una emoción
o unos sentimientos que se han plasmado, se han reflejado en esos objetos. Bueno, pues la analogía que yo quería hacer, y por qué estoy contando esto, es porque si pensamos que una taza de té japonesa artesanal tiene su propio kami, que ha sido creada y un artesano le ha insuflado vida y su maestría, pues una inteligencia artificial que está construida con la experiencia y que ha aprendido de miles o de millones de seres humanos, ¿por qué no va a tener también algo de vida o sentimiento? Bueno, de momento estamos diciendo que no. Hay más características humanas, aparte de esto de los sentimientos, como puede ser la memoria. La memoria es otro tema conflictivo y también es algo nos toca muy de cerca. Bueno, la tarjeta de memoria como la que tenemos en nuestro móvil, en esa tarjeta cabían más libros que había en toda la biblioteca de Alejandría, ¿no? En esta cosita pequeña. Y sin embargo, si os acordáis de Platón, cuando menciona en el Fedro a los sacerdotes de Sais, y llega Todd y le dice: es que he inventado la escritura, esto es tan fabuloso. Y ellos, y para su sorpresa, le dicen: mira, has metido la pata, esto no está bien, porque con la escritura vas a creer, o sea, teniendo las cosas, las enseñanzas por escrito, tú te vas a creer que sabes, cuando realmente no sabes, no lo has asimilado, no lo has interiorizado, y sobre todo no lo has puesto en práctica. Entonces, la escritura no es lo único que te da esa sabiduría. Y la sabiduría no es una simple recolección de datos. Y aquí sí que va la crítica a la inteligencia artificial. Y dice: bueno, es que he recogido miles de millones de inputs y aquí lo tengo todo y ya sé. No, tú no sabes nada. Tú lo que, como la habitación china que no he contado, lo único que sabes es manejar algoritmos, ¿no? Pero no sabes, aparentas que sabes. Y además esta sabiduría, este conocimiento debe ser, como ya he dicho, práctico y debe ser transformador. Y la inteligencia artificial no creo que se transforme sabiendo más cosas. Para hablar de ética, primero hablaría, de hecho, antes Tomaso nos ha estado hablando del bien y del mal. Bueno, pues le podemos preguntar a ChatGPT y dice: mira, yo esto del bien y del mal no te puedo decir nada, porque yo esto va más allá de lo mío. Yo lo único que hago, casi palabras textuales, es yo tomo decisiones según criterios objetivos establecidos por los humanos. Pero no, yo no te digo si está bien o está mal, eso ya es cosa tuya. Entonces, estaba recordando a otro escritor del siglo pasado de ciencia ficción, Isaac Asimov. Creo que hicieron una película, Yo Robot, me parece que está basada en su libro, el que habla de la ley de la robótica. Entonces, fue el primero que empezó a decir: oye, que la inteligencia artificial o en los robots hay que darles un poquito de ética. Y entonces creó 3 leyes, la primera de las cuales es que un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Entonces él ya estaba un poco aventurando la necesidad de poner un poco de ética en la inteligencia o en los robots. Porque si no saben qué es el bien y qué es el mal, ¿cómo van a obrar? Van a decir: bueno, puedo hacer un mal ahora, algo malo ahora y posteriormente que se convierta en algo bueno. Es decir, por ejemplo, puedo poner un dron, pero no un dron de esos que manejamos, las armas estas que estamos viendo en la guerra de Ucrania, que llevan drones tripulados, manejados, sino drones automáticos que manejen solos. Entonces, dice: bueno, pues esto puede estar bien pues, para una guerra, para una acción policial. Es algo malo porque me estoy cargando a alguien, pero a lo mejor estoy haciendo algo de bien. O podemos, bueno, o yo
otro ejemplo que me va a dejar así un poco impactado. Con el tema de los vehículos autónomos que conducen solos, estoy viendo ahora la calle Arbat. Imaginaos que vamos en un vehículo autónomo que conduce solo y vamos por ahí por la avenida y yo voy tan tranquilo y de repente se cruzan 3 niños y ahora la máquina tiene que tomar una decisión. Dice, bueno, ¿me da tiempo a frenar? No. ¿Los niños se van a correr? No. ¿Los voy a atropellar? Pues como siga así, los atropella. ¿Qué hago? Me choco contra el árbol de enfrente y te mato a ti. ¿Qué algoritmo le ponemos a esto? ¿Qué le decimos a este vehículo autónomo? Que es mejor matarte a ti que matar a los 2 niños, y si en lugar de 3 niños son 2 ancianos o son o 4 gamberros que estaban tirando una señal de tráfico. Como veis, es muy complicado porque nosotros mismos no sabemos cómo actuaríamos. Y entonces, pues lo que tenemos que tratar de provocar es que las máquinas tomen decisiones éticas y justas. Y esto es realmente complicado. Es complicado y ya lo hemos visto. Por poner un ejemplo muy manido. Al principio, el algoritmo de Google, de las imágenes de Google, siempre yo decía, cuando hace muchos años daba conferencias sobre Google, decía, oye, buscar en Google una mujer negra, o algo así. Bueno, pues no correspondía realmente a la... o tenía una ser racista, o bueno, como lo queráis llamar. Hay otros problemas éticos que nos aporta la inteligencia artificial, que por ejemplo, como ha dicho creo Tomaso antes, es la recopilación de datos. Y más datos, vamos a tener todos los datos disponibles, pero ¿quién recoge esos datos? ¿De quién son? Vamos a poder controlar a la gente con estos datos y qué uso se hace de estos datos, y si no se pueden hackear y alguien nos va a sacar toda nuestra información. Pero hay más problemas. Está el problema de la falta de transparencia. Realmente no sabemos cómo funcionan los algoritmos porque son muy opacos. Y hay más temas, la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad cuando ocurre, como se mencionó antes, este ejemplo de la conducción autónoma? ¿Es responsable el coche? ¿Es responsable el fabricante? ¿Es responsable el algoritmo? ¿Es responsable yo que le había dejado que condujera solo? Es complicado. Por cierto, responsabilidad, la definición es tener un elevado criterio del deber o del compromiso con las normas establecidas. Y es reconocer que nuestras acciones y decisiones tienen repercusiones y podemos asumir sus consecuencias. Con esta definición, yo no creo que la inteligencia artificial sea realmente responsable. Porque además tendría que estar alineada con nuestros valores para no causar daños irreparables. Por ejemplo, la inteligencia artificial podría optimizar algún proceso y bueno, económicamente, porque sea más rentable económicamente, pero a lo mejor implica un error o un fallo para nosotros. Y como me ha inspirado la charla de Tomaso, bueno, es realmente complejo el mundo que tenemos por delante. Y la inteligencia artificial tiene una capacidad alucinante, es bárbara. O sea, lo hace todo maravilloso. Este ChatGPT, y este es solo el principio, va a ser maravilloso. Y si le dejamos que tomen las decisiones, porque lo hacen todo mucho mejor que nosotros. Y si esas decisiones son, mira, es que sois 8.000 millones, vamos a dejarlo en 4.000. O dicen, mira, es que tienes, como he dicho, 2 neveras en casa, no, mira, es que pon las cosas en la ventana, o
consume no consumes la carne que se te va a poner mala, otras cosas que duren más sin necesidad de consumir energía. Yo qué sé, nos puede dar este tipo de soluciones que son mucho más inteligentes que nosotros, pero como ha dicho Tomaso, que tenemos que pensar de otra manera. Es que con la forma como tenemos pensado el mundo, esto no es sostenible. Y la inteligencia artificial nos va a ayudar. Bueno, ya llevo un buen rato y no he hablado todavía de convivencia. Quiero tener que aligerar. Cuando hablaba de convivencia, lo primero que se me ocurrió fue mencionar, no sé si habéis oído hablar la palabra de los luditas, que fue una especie de movimiento que surgió en la Revolución Industrial en Inglaterra. Estaban en contra del avance tecnológico, estaban en contra de las máquinas, de las textiles que estaban quitando el trabajo a la gente. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues que las máquinas, que quemaban las fábricas, porque esto es un peligro para nosotros. Y a raíz de esto yo reflexionaba, decía, bueno, y por ejemplo las calculadoras. Las calculadoras a finales del siglo XIX eran enormes máquinas, enormes, con tubos, y una calculadora era una cosa bestial. Y ahora son maquinitas muy pequeñas y están al alcance, todo lo podemos utilizar. No hace falta ser un ingeniero aeronáutico, no hace falta querer ir a la luna para utilizar una calculadora. Y la capacidad informática que se utilizó para ir a la luna es muchísimo menor que la que tiene cualquier móvil que tenemos en nuestro bolsillo. Pero bueno, ¿y qué hacemos con esto de las calculadoras? Permitimos el uso, y los que sois profesores, maestros, ya a los niños les dejo que utilicen una calculadora. Es que no me van a aprender a sumar. Ya, pero las sumas van a ser correctas, ¿no? Va a estar bien. Ya, pero es que es esencial que aprendan las nociones del cálculo y esto cómo funciona. Y dice, ya, pero es que pierde tanto tiempo. No sé, los que somos más viejos aquí, con esas cantinelas que cantábamos la tabla de multiplicar, el 2 por 1 de 2, 2 por 2, 4. Perdíamos mucho tiempo con eso y bueno, podríamos haberlo utilizado para otras cosas más prácticas, porque ya eso lo hace la calculadora. Y quien dice la calculadora dice la agenda, el móvil, la memoria, todo eso ya, esas facultades ya no son necesarias porque lo hacen las máquinas. Pero decimos, no, es que estamos perdiendo un poco la capacidad humana. Y ahora yo os pondría a reflexionar, bueno, pero ¿y qué me decís del uso de una polea? ¿No? Una polea nos permite subir un peso. Yo no podría subir con mi propia fuerza, pero gracias a una polea puedo levantar un peso mayor de mi fuerza. O puedo utilizar unas gafas para ver de lejos, porque sin estas gafas yo no podría ver. Entonces, ¿qué pasa? Que esto son solamente capacidades físicas y no son importantes, pero la capacidad está de utilizar la calculadora, esto es mental y esto sí que es más importante. Esto no... ¿Dónde está el quid de la cuestión? Y claro, es que la mente es algo muy esencial al ser humano. En las tradiciones esotéricas se habla de la chispa mental. Es eso que diferencia al hombre, al ser humano de los animales. Y es esa chispa divina que nos ha sido otorgado, que nos da la característica de lo que somos. Bueno, pues voy a tener que ir resumiendo. Iba a hablar ahora de algunos experimentos de inteligencia artificial, esa amenaza que estamos viendo de la inteligencia artificial. No sé si estáis un poco al tanto del llamémoslo experimento que hay en China, la República Popular China, de este sistema que se llama el Sistema de Crédito Social, que evalúa el comportamiento de todos los seres humanos, de todos los chinos, en base a unos puntos, y con esos puntos pues les otorgan facilidad para poder alquilar un piso, para las finanzas, para la educación, para la seguridad, la salud, etc.
y en base a su comportamiento pues le da unos puntos. Y con eso puede tener acceso a los servicios sociales o a... Bueno, claro, esto desde aquí desde Occidente decimos, madre mía, esto es el totalitarismo brutal, pero esto es la sociedad dirigida, esto es... la pregunta que le hice a Ana esta mañana, esto es... no tienes finalidad ninguna. Está diciendo, mira, yo sé lo que a ti te conviene, yo sé que tú... Yo soy el Estado y a ti te voy a dar puntos, pero porque o sea, yo a ti no te voy a dejar pensar ni nada. Claro, decimos, en Occidente esto no os llama la atención, en China no os llama tanto la atención, pero aquí en Occidente es que somos un poquito hipócritas, porque es que no recordamos al Cambridge Analytics y cómo manipuló la opinión pública, incluso las elecciones a través del Facebook. O no recordamos que Google es un poco como la máquina de la verdad, que lo que diga Google es lo que funciona, o bueno, o peor todavía. A mí de momento me deja bastante tranquilo ChatGPT, pero no cabe duda que cuando yo le pregunto a Google me da varias opciones y ChatGPT me da una. Entonces, ¿qué pasa? Estamos llegando a ese pensamiento único, a esa... que ya lo piensas, ya te da toda la solución. En cuanto a las amenazas, claro, indudablemente pues hay gente que teme que las máquinas puedan reemplazarnos laboralmente. Bueno, pues, es obvio, ¿no? Las máquinas pueden trabajar 24 horas al día, no piden subida de sueldo, no hacen huelgas, no se quejan. Y bueno, y ahí están, o sea, enseguida estamos teniendo, bueno, antes teníamos, esto a mí no me tocará, pero es que ahora esta nueva generación, GPT, está ya no solamente llegando a esos trabajos mecánicos típicos de una factoría, de logística, sino que está llegando a cubrir otros aspectos como pueden ser los oficios de contable, de escritor, publicista, diseñador, informático, programador. Todo esto que parecía algo creativo ya lo hace la inteligencia artificial de corriente. Entonces, ¿qué amenazas hay? Pues ya lo he mencionado antes. El primer peligro es que estamos perdiendo capacidades cognitivas. No sé si ayer alguien comentaba, a mí no me preocupa la inteligencia artificial, el desarrollo de inteligencia artificial, me preocupa la pérdida de la inteligencia natural, algo así era el chiste, ¿no? Porque no solamente vamos a perder capacidades por no usarlas, yo ya no me acuerdo del teléfono más que de mi número, vale, mi mujer también, me está escuchando. Y ya está, el de mis hijos no lo recuerdo. Entonces estamos perdiendo facultades, pero hay más cosas que vamos a perder, ya no vamos a poder distinguir la realidad de la ficción. Esta nueva generación ya de inteligencia artificial ya está generando vídeos, está generando, bueno, audios, vídeos, y ya es cada vez menos distinguible de la realidad. De hecho, pues imaginaros que un bromista de esto ya lo he oído muchos, recuerdo programas de radio donde gastaban una broma y una persona imitaba la voz de otra y decía, ay, que soy el presidente del gobierno, no sé qué. Imaginaros que una inteligencia artificial que lo va a hacer mucho mejor hace una llamada o simplemente simula que va a lanzar misiles desde Kiev a Moscú, ya lo hemos liado. Y esto lo puede simular una inteligencia artificial y se lo van a creer. O sea, esto realmente es un verdadero peligro y bueno, si dejamos en manos de la inteligencia artificial pues todo este tema de las armas autónomas y si perdemos el control, para mí me recuerda a Terminator, al Skynet, ¿no? Que una máquina toma el control del arsenal militar de Estados Unidos y se lía fatal, ¿no? Pero ahora, por ponernos en el otro lado,
Me estoy pasando de tiempo, pero dadme 2 minutitos más, por favor. Sin embargo, hay usos curiosos de la inteligencia artificial que me llaman la atención. Se calcula que hay unos 700 millones de ancianos que viven solos en su casa. Y bueno, pues la inteligencia artificial podría dar compañía a estos ancianos y podría ser muy buena para vigilarlos médicamente e incluso tener conversaciones con ellos, porque yo me he entretenido mucho en estos últimos meses, desde noviembre que me di de alta, bueno, cuando salió ChatGPT, yo de noviembre ahí conversando con esta inteligencia artificial. Y bueno, ¿cuál es la paradoja? Pues que podamos utilizar la tecnología para reemplazar, en este mundo en el que nos hemos aislado tanto, estamos utilizando más tecnología todavía para tratar de dar compañía. O sea, si no somos capaces de conocer al vecino que vive en la puerta de al lado o de mirar a los ojos al que nos atiende en una tienda, vamos a decir que ahora venga el robot a cuidar a nuestros ancianos. Bueno, frente a esto hay gente que está proponiendo parar el desarrollo de inteligencia artificial. Esto es de hace un par de semanas, 2, 3 semanas como mucho. Oye, que vamos, han creado una carta, que grandes gurús informáticos, que esto se nos va a ir de la mano, que esto es muy peligroso, que la estamos liando. Y puede ser catastrófico. Y puede, yo he mencionado antes lo del ataque a Rusia, pero ¿y si fuera un virus? ¿Y si no hiciera falta pangolín ni nada, simplemente... entonces es necesario desarrollar tecnología mucho más segura y me llamó la atención este fin de semana, como veis, yo os cuento cosas, aunque esta charla fue programada hace 6 meses, cuento cosas de esta semana y luego os contaré una de hoy. El presidente de OpenAI, que es la empresa que ha creado ChatGPT, Sam Altman, dijo una cosa que me gustó bastante. Estuvo hablando, no sé si fue en el Congreso, no sé, en el Congreso de Norteamérica, y decía, bueno, es que esto de la inteligencia artificial, él propuso un par de cosas que parecen muy bien pensadas. Es que primero hay que tener un control como con las armas nucleares, igual que se hizo un control o sea, un acuerdo entre todos los gobiernos de vamos a limitar el uso de armas nucleares porque esto nos acabamos con el planeta y a la mínima. Entonces, él propone que haya un acuerdo para controlar el uso de la inteligencia artificial entre los gobiernos. Y luego otra cosa que me llamó la atención, y esta mañana hablaba de ello Juan Miguel, bueno, pues al igual que hay una agencia del alimento, del medicamento, pues también, ¿por qué no hay una agencia que sea la que regule la creación de inteligencia artificial? Porque pues, me parecen soluciones interesantes. Y por último, hay una propuesta en la que se llama la inteligencia artificial amigable, que propone algunas ideas que voy a leer muy rápidamente. Por ejemplo, introducir la ética de la inteligencia artificial en la educación de los niños, o fomentar la creatividad de los seres humanos. No, bueno, deja a las máquinas que hagan todas las tareas repetitivas, pero céntrate en lo tuyo. O enseñar la responsabilidad, o promover la diversidad y la inclusión. Bueno, para terminar, la conclusión. Yo creo que le estamos dando demasiada importancia a la abstracción y al razonamiento frente a otros términos como la imaginación, los sentimientos, la interpretación, el inconformismo. Y el ser humano no es una computadora. La inteligencia artificial es solamente un conjunto de recursos de programación. Vale, sí, es avanzado, pero para ser inteligente se requiere algo más que ser capaz de elegir. Y las máquinas no son conscientes, no tienen experiencias subjetivas, solo pueden operar conforme a lo que se les ha programado, aunque aprenden de sí mismas,
pero no aprenden igual que los seres humanos, no tienen ni intención ni finalidad, no tienen propósito, solo operan con las instrucciones que les hemos dado y no tienen tampoco capacidad ética ni moral, no sienten empatía ni compasión, ni pueden tomar decisiones éticas. ¿Qué es lo que propongo? Pues que la inteligencia artificial la utilicemos para aquellas cosas que son mejores que nosotros, pero hay otras en las que nosotros somos mucho mejores. Nosotros somos muy buenos para la creatividad, la imaginación, la empatía, la curiosidad, el pensamiento crítico y la pasión. Y la inteligencia artificial es muy buena para todas las tareas que puedan automatizarse, que puedan repetirse. Y bueno, pues, sería una buena solución trabajar en conjunto. La comunicación con esta inteligencia artificial, con este ChatGPT, pues no le podemos mirar a los ojos, ni le podemos tocar con las manos, ni le podemos dar un abrazo. Es algo fundamental para el ser humano. Y por último, quería leer una cita un poquito larga de un poeta tan real como ChatGPT, es decir, Cyrano de Bergerac, tan real como ChatGPT, ¿no? Y el parrafito que os voy a leer, os prometo que yo se lo he preguntado que me lo explicara al ChatGPT y no tenía ni la más remota idea de explicarme, de entender lo siguiente. Al fin y al cabo, ¿qué es, señora, un beso? Un juramento hecho de cerca, un subrayado de color rosa que al verbo amar añaden, un secreto que confunde el oído con la boca, una declaración que se confirma, una oferta que el labio corrobora, un instante que tiene algo de eterno y pasa como abeja rumorosa, una comunión sellada encima del cáliz de una flor, sublime forma de saborear el alma a flor de labio y aspirar del amor todo el alma. Muchas gracias.